había menos, difundíamos entre los ciegos los lectores de pantalla y las ayudas que había entonces. Entonces, con el tema de internet, pues eso fue creciendo. Hicimos una página web en el año 99, hicimos una revista electrónica que distribuíamos trimestralmente, y entonces la revista lo que intentaba era recoger un poco todo lo que se estaba haciendo en el tema de la tecnología, porque nos enterábamos que alguien había hecho un blog sobre tecnología, pues lo poníamos en la revista, que había salido un lector nuevo, lo poníamos en la revista. Esa revista llegó a tener 500 suscriptores de 22 países. Entonces, pues ULDAI dejó de ser un poco la Asociación de Cantabria y se fue creciendo, incluyendo a gente pues, de distintos países, de distintos sitios y gente que le interesaba el tema de la tecnología. Entonces, en el 2004 pensamos que era interesante pasar del tema a distancia, del tema cibernético a lo real. Entonces empezamos a hacer unas jornadas de encuentro. Las primeras fueron en Santander en el 2004, las segundas fueron en Madrid en el 2007, no, perdón, en Barcelona en el 2007, las terceras en Madrid en el 2009, en el 2012 en Sevilla y en diciembre del año pasado fueron en Coruña. Entonces lo que hacíamos en estas jornadas era encontrarnos y organizábamos pues, talleres, conferencias de los temas así más actuales, de las cosas nuevas que habían salido en los últimos tiempos. Era siempre entre usuarios. Allí la gente que hace los talleres y las conferencias ni cobra ni nada, cada uno va y habla de lo que sabe, lo que más le gusta o lo que más entiende. Sigue siendo un tema de intercambio. Y entonces, pues nada, también tenemos un podcast. En las jornadas estas se graba todo lo que se ha hecho, esas grabaciones están en internet, o sea que cualquiera puede entrar en internet y escucharlas. Y entonces, pues bueno, llevamos ya pues eso, 18 años, tenemos acumulado pues, un montón de trabajo de muchas personas que han enseñado lo que han sabido y que esa información está ahí a disposición de todo el mundo en la red. Entonces, pues nada, tenemos las próximas jornadas previstas para el año que viene en Barcelona. Aquí estuvimos en Asturias, que nos invitó la Asociación de Retinosis en el 2007. Y bueno, pues este año nos dijo Andrés que si queríamos venir. ¡No bajes la voz! Que nos dijo Andrés que si queríamos venir y aquí estamos de nuevo. Entre jornada y jornada, entre la jornada y la siguiente jornada, que suele haber 2 años más o menos, entre 2 y 3 años de diferencia, lo que funciona es la página web, que es de donde se almacena toda la información que se va reuniendo, donde se esquematiza. Luego también para ayuda inmediata hay una página de correo, una lista de correo, y luego los podcasts que son sobre temas muy concretos, sobre monotemas, que dice Soledad. Y aparte de eso, bueno, pues claro, todo esto va funcionando, como sabéis, pues al son de la tecnología. De repente se puso en funcionamiento el correo electrónico hace 12 años, 14 años, entonces la gente, en vez de intercambiarse correos electrónicos de una persona a otra, se hicieron lo que se llamaban listas de correos, es decir, se apuntaba una a una lista y toda la información que mandaba alguien la recibían todos. Luego ya hemos visto que eso no solamente tiene unas limitaciones, sino que a la gente le cansa porque hay mucha gente que pregunta siempre lo mismo, tal, no sé qué, bueno. Entonces, a partir de ahí se hicieron podcasts que hablan de un tema determinado. Por ejemplo, pues yo qué sé, la actualización del iPhone, vale, pues entonces se habla solo de eso, o de qué ayudas técnicas hay para la navegación, o lo que sea. Se habla de eso y se acabó. ¿Un podcast? ¿Sabéis todo lo que es? Pues no, yo lo estoy buscando porque me suena algo de haberlo visto por aquí. Bueno, pues es una especie de, como lo que podía ser un programa de radio que habla de un tema. Oscar, sí. En realidad es un archivo de MP3 que te bajas de internet. Pero Entonces, podcasts lo podéis encontrar hechos por emisoras de radio, hechos por personas particulares y hablando de todo tipo de temas. Eso es un podcast. No tiene ningún Oscar. Entonces, bueno, yo creo que para hablar de cosas concretas, porque en realidad aquí nosotros lo que quedamos con Andrés era que íbamos a hablar de las ayudas a la autonomía personal de los dispositivos móviles.
Entonces ahora mismo... Eso, mañana un poco. Sí. Ahora mismo entendemos como dispositivos móviles los móviles, creo yo, en general, salvo cuestiones muy específicas, ¿no? Por eso es interesante saber qué es lo que manejamos cada uno de los que estamos aquí y qué es lo que creemos que necesitamos, ¿no? ¿Qué os interesa? Vale, si eso os presentáis, os vais presentando, Eva, bueno, como trabajadora social, que así hay gente que te conoce. Hola. Y luego los demás te vais diciendo si tenéis iPhone o si tenéis un dispositivo móvil. ¿Qué utilizáis? Aunque no O sea... si tenéis alguna necesidad concreta, o bueno, vale. O si nada, si simplemente venís a enteraros un poco más. Bueno, yo soy Eva, soy la trabajadora social de Auriego, me acabo de incorporar, así que me interesará en conocer todo lo que vayáis a contar hoy. Y seguro que voy a usar alguna aplicación. Hay mucha gente que no está aquí hoy, pero que luego te va a ir por la oficina preguntando. Pero si yo les he reñido un montón porque no van a venir a venir mañana. Claro, no, pero tú te enteras de todo, ¿no? Me lo cuentan. Me llamas y me lo cuentas. No, pero a ver, yo te puedo decir personalmente que recibí una carta después de hablar contigo, pero lo anterior que recibí no me llegó a mí que fuera interesante para mí cuando yo esto de los aparatos, ¿sabes que me gustan? Ya, por eso entonces, que quizá eso le pasó a mucha gente. No, yo a la gente que sé que maneja iPhone, que tiene iPhone, que sé que le llamé a todo el mundo. Si acaso no se había enterado, no había llegado. No, que no interprete bien de qué El título. vamos. El título. Venga, Jorge, pues bueno, que ya. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge, tengo 27 años y tengo, bueno, estoy en paro, no sé qué decir, ¿no? Sí. Es un teléfono... Pero no estás utilizando la ampliación. Tú más que nada vienes, porque lo que yo conozco, porque te falta bastante formación, ¿no? Estás ahora con el Zuntes dando clases, por ejemplo. Sí, estoy con un test. Hasta ahora se te arreglaba sin ningún tipo de ampliación, pero ahora ya sí que la estás usando, ¿no? Sí, ahora sí. Y nada, pues un teléfono no sé cuál es y no tengo, uso lentillas y gafas y nada. No sé. Y el móvil lo utilizas normal, sin lector ni nada. Sí, pero con muchas dificultades. Sí, también, pero tengo una adaptación al teléfono. ¿Tienes una adaptación en el teléfono? Sí, es un programa que cumple las cosas. ¿Y en qué encuentras más dificultades así para...? ¿Qué más? Pues sobre todo las letras que son pequeñas y los contrastes también. ¿Qué adaptación tienes en el móvil? ¿No sabes? No conozco los nombres yo. ¿Tiene voz? Sí, puedo tenerla si quiero, pero no la... No, porque por la voz a lo mejor lo conocía. Ni idea. Porque supongo que será el Talbot, será algún teléfono Android. Sí, eso lo tengo, Talbot lo tengo, pero no lo uso. Entonces tienes Android. Sí. Talbot es el lector de pantalla de Android. Igual que el VoiceOver es del iPhone. Vale, pues es eso. Pero por ejemplo, ¿haces fotografía con el móvil? ¿Haces... Sí, eso sí. Y las puedes revisar tú luego y etiquetar y todo eso. Sí, puedo hacer eso. Con ayuda de las gafas y las lentillas puedo. O sea, que no tienes problemas para reconocer objetos ni nada de eso. No, puedo ver las cosas, pero bueno, más o menos, o sea, la pongo. Sí. Bueno, yo me llamo Begoña, ahora mismo tengo un 6, estoy esperando por el iPhone nuevo porque no lo compré en su momento porque me dijeron que daba bastantes problemas y espero que salga ahora, ¿no? En octubre, noviembre, para volverme a pasar a iPhone. No tengo problema por ahora con pantallas grandes, que es lo que estoy usando, de teléfono, y me estoy mereciendo bastante bien por ahora. ¿No usas lector de pantalla? No. Pues... Cuando no veo algo, lupa y nada más. Con el lector no me arreglo. Tanto con el Android como el de el Siri no me adapto. Entonces, ¿no te lo han enseñado? Sí me han enseñado, pero como tengo resto bastante, pues igual por eso pues sigo utilizando. Sí. Aumento todo lo que sea posible las letras para seguir viendo. ¿Y qué programas utilizas? ¿Qué aplicaciones sueles utilizar así? Leo en la tablet, que puedes aumentar, claro,
todo lo que quieras, ahí puedes aumentar las letras, que sí que tengo la de Apple, tengo el iPad, y eso, alguna vez pongo para que lo lean, porque me cansa, claro, canso y pierdo las líneas. Sí. Entonces sí que lo pongo cuando leo un libro o algo para en audio, pero muy poco. Y le pones la voz cuando lo necesitas. Eso, cuando lo necesito para leer un libro, sí. Claro, porque me canso enseguida. Al aumentar tanto pierdes... Sí. Claro, tienes que estar pasando de continuo, pierdes las líneas, entonces sí que uso ahí audio. Pero así nada más, bueno, lo usamos todo el mundo, mandar mensajes, el Facebook, lo normalito que usa todo el mundo desde... No, no te creas, todo el mundo no usa lo mismo, ¿eh? Ya. El Facebook lo usas, por ejemplo, pero sin ninguna aplicación, o sea, sin ninguna... Sin ninguna aplicación. Sí. Te mueves bien, no tienes dificultad en la de móvil. Sí. Y utilizas también WhatsApp, también se me También WhatsApp, sí. Mi nombre es Frida Margarita, la mamá de Raquel, la que fue ladrada por otro perro. Ladrada y más. Y más. Bueno, yo no quise decir eso, Bueno, Josefina, no, te no. fuiste tú. Yo tengo un iPhone 6 Plus, yo pues manejo creo que lo básico, las llamadas, el WhatsApp. No soy de redes, no soy de Facebook, ni de nada, ni de Twitter, ni nada de eso. Leo con el iBook y me encanta este teléfono. En el ordenador tampoco me va mal, lo manejo con el Bluetooth. Pero a mí lo que sí me interesa mucho es lo del GPS. Yo compré 2 aplicaciones y no voy ni para atrás ni para adelante con ellas. ¿Cuál es? El Brandware, ¿no? ¿Se llama? Sí. Y la Ariadne. Ariadne. Sí. Y creo que tengo como 3. Es que no son GPS, son localizadores, pero bueno. Sí, es que, bueno, porque mira, las he comprado, además las compré por estas cosas del WhatsApp que la gente empieza, oye, esto es buenísimo y con esto uno llega pues a la conchinchina y pa, yo la compro. Y no, esta ahora sí, esta del Brandware, la última, esto sí es lo último, con esto mejor dicho, ni perro, ni bastón, ni nada. Y no, ni nada, no, nada. Entonces digamos que pues me gustaría como tener como una ayuda con eso realmente. Sí, o Siguiente. Josefina, me llamo. Y bueno, yo no utilizo nada más que el lector de libros solo, que por cierto no sé lo que son, ¿verdad? ¿El iBook usas? No, No sé, el el de la 11. Sí. El de la 11. El de la El Busense. No. No, tiene otro nombre. El Víctor. Pero en un móvil o No, solo es para, El Víctor. para grabar. para eso. reproducir. Sí, para El que es grabar. pequeñito. Lector digital de la... Será el Víctor o el Busense. O Daisy. El Daisy. Bueno, el Daisy es el formato. Sí, pero. No, pero Sí, no sé, yo no tengo No. El Minestrone. El Store. Sí. El Store, sí. Solo uso eso, el teléfono que uso es el normal. Pero bueno, porque me metieron los números así para tocar con... saber dónde aquí tengo que llamar con el 1 y eso, pero ver la pantalla no veo. ¿Y un teléfono no usa? No, de momento no, es que yo creo que para mí que es, no sé, me parece súper liante todo esto. Pues dejar los niños de 3 meses. Ay, no lo sé. Yo es que no me inclino porque me parece todo como que no voy a llegar a ello. No es lo que lo digan en el móvil, no lo diga usted. Pues nada, de momento eso, yo leer no puedo porque el centro de la retina no me deja leer. Y te De arreglas otra con el... manera me defiendo, pero vamos, no capto bien las caras ni cosas así. ¿Y te arreglas con el Minestrone? Sí, porque... Para leer libros y eso. Cuando van a hacer una toma de memoria, pero me han preguntado a mí lo del ojo médico, que os lo conté a vosotros, genial, y a ellos no también. Y que aquí estamos en confianza. Claro, es que hay que tenerlo preparado. Pero es que son tecnologías, es rehabilitación, es tecnología de autonomía, no nada de esas historias. Quieres acudir una noticia y la pones tú. Es un poco así. Perdón, estabais... Está hablando Josefina. No, pero bueno, que es lo que le digo lo que tengo, el lector de libros y para que grabe y eso y la cosa. Maestro. Sí. ¿Y
y te pasas libros tú al Mirestone, ¿no? ¿Suele venir por aquí? ¿Se los grabamos? Sí, me los graban aquí. Bueno, luego ya fue viejo también conmigo a la 11 y ya a partir de ahí empezará él a grabar y a eso, o sea, a bajarme los libros. Tuve una temporada que no tenía tiempo a casi nada, entonces no tengo medio parado. Pues. Pero bueno, lo que es de lo que tengo grabado, escuchar y eso, leerlos. Pero es lo único que tengo, ¿no? Pero bueno, No sé si os lo siento, pero jamás no le gusta. No sé si os comentaron que somos un club de Muy lectura. feo, muy feo debe de ser que entró cuando lo agarrado. No, es muy guapa. Soledad y José Antonio, os contaron que tenemos un club de lectura. José Delfina, por ejemplo, viene. No lo sabía. Fue la primera vez que he oído ladrar el perro, sí, la primera vez. Pero lo malo es que cuando estábamos en la escuela también le grabó unos cámaras que venían a grabar un vídeo. O sea que yo creo que es una cuestión de cámaras. Camaradería será. Apaga el GPS. ¿Ya estáis con el GPS? ¿Qué va? No, estamos en la parte introductoria. Ahí hay que mandarlo para Cataluña. Así que Salomé. A ver si hay paz. Un ladrillo que de perro. No. Yo no quiero nada. A ver, entonces, Josefina ya también. Andrés. No voy a decir si no llevo ninguna cosa de esas así. Pero bueno, con el móvil te apañas con el que tienes. De momento sí, para lo que yo necesito sí. Pues Y ya está. únicamente si me llama alguien y como no leo la pantalla, pues que me vuelva a llamar. A veces sí te maquillo. Andrés, Bueno, yo soy Andrés, estoy aquí en otras asociaciones, llevo lo de diabetes. Yo tengo una retinopatía diabética desde hace 15 años. Tengo, ahora mismo debo tener un 30% de visión y mis únicas aplicaciones que utilizo son el Zoom Test para el ordenador. De momento me manejo bien con el tema de la tinta, o sea, digamos de leer, con el Zoom. Lo utilizo un 2% y para aumento 2x. Y de momento voy leyendo bien. Mi campo visual se va reduciendo porque tengo glaucoma ahora y poco a poco se va reduciendo. Para el teléfono móvil no tengo iPhone, pero utilizo lupa para leer. No me gusta la aplicación que hay de aumento de pantalla ni nada de eso porque pierdo mucho el objetivo, o sea, pierdo mucho a la hora de... Tengo que ratonear muchísimo con él y... es como con el Zoom Test igual. Sí. No, pero con Zoom Test se me ha acostumbrado, la pantalla es un poco más grande, entonces bueno, más que te acostumbras, ¿no? Sí. Pero con el teléfono, como la pantalla es tan pequeña, tienes que ratonear muchísimo, estás con el dedo para arriba, para abajo y se te pierde, digamos, la línea que llevas de lectura, ¿no? Te han hablado de una aplicación que se llama Supervisión. Sí. ¿La has probado? No he probado nada, simplemente eso, he intentado aumentar la pantalla del Zoom. Sí, por ejemplo, tengo lector de mensajes en el teléfono, que bueno, cuando me llega un mensaje me lo pone en grande, yo lo leo bien y tal, pero para el resto del teléfono uso la lupa, o sea... Bueno, prefiero yo quitar- tengo que decir que alguna aplicación te puse en el móvil y luego tuvo que venir a decir, quítamela. Sí, es cierto porque me volvía loco por ahí quitando cada poco y... Acostumbrarnos a los cambios a veces también exige Sí. hacer las cosas de una manera diferente. Sí, es Porque verdad necesitas que muchísimo. noto muchísimo la falta de aplicaciones a lo mejor en el día a día, de leer los letreros del autobús, de cosas así, ¿no? Pero bueno, también te vas acostumbrando a ello, ¿no? Poco a poco. Sí, sí. Después de 15 años, pues llega un momento que te acostumbras a todo, ¿no? Y bueno, creo que me manejo bastante bien dentro de lo que tengo. Y eso es todo. Me llamo Javi, tengo iPhone y lo utilizo lo básico para el WhatsApp con dificultad y para llamar. Es lo que no suelo utilizar para... ¿Y utilizas ampliación o...? Sí, bueno, sí, está, sí. Para Sí, todo, sí. para las letras, para todo eso, sí. Cambio de contraste. Sí, también de contraste y todo. ¿Y encontraste la Estatua de la Libertad o no? No estuve ahí. Ah, que no fuiste a Nueva York al final. Ah, bueno, creía que las habías encontrado no sé por qué.
fue a Estados Unidos, ¿no? Pero no. Pero podríamos aprovechar bastante más las funciones, ¿no? del iPhone. A lo mejor si conociéramos. Bueno, pero Javi hace poco que lo tiene, ¿no, Javi? Bueno, yo soy Salomé, ya sabéis. Yo soy Ángel, el esposo de Lina, y estoy hace muchísimo tiempo metido en este mundo. Lo que pasa es que yo tengo problemas de visión. Entonces, bueno, a ver si conseguimos entre los dos aprovechar más estas tecnologías. Bueno, yo soy Araceli. Pero ahí lo tienes tú. Pero como cada vez voy un poco peor, pues entonces digo, voy a aprender estas cosas con tiempo. Y entonces, de momento, uso un teléfono normalito y corriente, solo para llamar, recibir llamadas y los WhatsApp. ¿Y amplías? ¿Tienes una ampliación? Bueno, amplío la letra y las cosas para arriba, pero no tengo ninguna cosa así. Es que yo tengo un teléfono muy sencillo y si meto aplicar esas cosas se me llenan. Ya, pues eso nos pasa a todos, ¿eh? Pero si lo tiene grande también. Se acaba llenando. Vale, yo soy Isabel, tengo el iPhone también y lo utilizo, yo creo que bastante. Lo utilizo mucho, sobre todo para los libros que bajo de la ONCE, para escuchar. Pero tengo el problema que se me va el santo al cielo cuando lo estoy oyendo y tengo que andar para adelante y para atrás y a veces me cuesta trabajo encontrar dónde fue donde me perdí. Se le va el salto al cielo que dice que... te dormiste. Cuando estoy eso, ¿no? Que empecé a pensar en otra cosa. Claro. Y el libro sirve... Tienes que escoger el mejor libro. No, porque yo me Esos que me mandaste. La culpa es de Sábalo. No, no es de ella, porque yo soy Oye, la la trilogía es de ella, la culpa no es de ella. La trilogía de Dolores Redondo, ¿no te enganchó? A ver, cuéntame de qué va. Que no lo sé así. Asesinato, No sé, Ah, sí. Salomé, además de bajar los libros, tiene que hacer el resumen de los libros. Hasta luego. ¿Y qué aplicación utilizas? A ver, utilizo para el libro el que me instalaron en la 11, El gestor de 11. Ya. Y bueno, ¿Y tienes problemas para encontrarte? ¿cómo para encontrar? Ah, Cuando no, te que me pierdes. pierdo, sí. Tengo problemas porque me pierdo, se me va, vamos, empiezo a pensar en otra cosa y no sé lo último que escuché. Entonces, para buscar en dónde quedé, me cuesta muchísimo trabajo, porque habitualmente... Pero sabes manejar las opciones para moverte por el texto. A ver, ando, sé que tengo párrafo, página y eso. ¿Eso lo sabes manejar? Sí, eso lo sé manejar. Por eso se puede buscar. Sí, sí, pero aún así me cuesta trabajo. Bueno, lo utilizo también en el WhatsApp, pero suele ser con mensajes hablados. Y también me los mandan generalmente hablados. Y luego, bueno, utilizo el mandarle al teléfono, que me llame por teléfono a fulanita y me otra. Sí. Pues eso. Sí, es muy cómodo. Sí. Además, eso, lo de buscarte en internet tal cosa, que lo busca directamente, es genial. Sí, genial. Y bueno, nada, ellos me han ayudado mucho aquí, a Salomé me ayudó muchísimo a utilizarlo, otra chica que estuvo aquí antes. Y así en general, bueno, lo utilizo mucho con la lupa. Pregunta, ¿el Gijón Bus al final? ¿El Gijón Bus. No me acabo de manejar con lo de Gijón. A ver, hay un problema. El de Gijón Bus, yo tengo una parada enfrente de mi casa que no trae ni tiempo ni nada. Y que me va a tardar, vamos, no trae el cartel que suelen traer. ¿Es una aplicación de los autobuses de Sí, Gijón Bus, sí. Te dicen de cuánto tarda y cuál es el que más cerca te queda, la calle. ¿Y es accesible? Yo sí lo utilicé sí, pero no del todo. No del todo. Sobre todo lo utilicé con ampliación. Yo de Gijón Bus lo bajé y tengo aquí pues las líneas donde puedo hacer transbordos y todo esto. Y las líneas, todas las paradas.
pero eso no lo sé hacer y ya lo intenté. Pero el mando que de los semáforos, ese no te vale para... No. En algunos. En los que tienen, en el que tiene el sistema para que ese mando funcione. Es que según aprietas... Sí, pero es en algunos. Y cuando se estropea el sistema, no conozco ese sistema. Entonces, bueno, este funcionaba, la parada que tenemos enfrente, sí, pero el audio funcionaba, pero no puede funcionar. O sea, tú le dabas al botón de cuando le das para cruzar el verde y te decía, te leía lo que estaba en la pantalla. Bus 12, 5 minutos. Ah, qué bien. Sí, pero solo era esta y una en no sé dónde. O sea, la mayor parte de ellas no lo tienen. Y luego esta se estropeó y jamás volvió a funcionar, ¿verdad? No sé si la pruebas con Andrés. No, sí, la pruebo cada poco y no funciona. El problema está en que yo voy a coger un autobús, por ejemplo el 15, y por la parada de enfrente de mi casa, para el 15, para el 6, para el 10, para el 18, y yo cuando me llega un autobús que no hay nadie, no sabes cuál coges. No sé cuál cojo, y si no tengo ninguna referencia, entonces ¿cómo se andan parándolos a todos? Pues el lector ese que te digo, el mando que habían dado a la 11 para los semáforos, ese hubo una época que tú lo apretabas, sobre todo la que lo sacaron en televisión ellos, lo habían puesto, no sé qué tal, pum, tú apretabas y te decía parada no sé qué, autobús tal, no sé qué tal, va con dirección a tal, y funcionaba, o sea, funcionaba bien. Yo enfrente de mi casa que hay una que para el 12, para el bueno, es la Avenida Sur, Ah, vale, sí, ese funcionaba, ahí vivía yo, y ese es el único que conozco y este de aquí. A mí me funcionaba, y no sé por qué, yo ahora no lo utilizo, pero pues una época que lo utilizaba, ¿El tuyo funcionaba? Sí, me funcionaba. Sí, yo también. Yo no lo hice funcionar. Cuando pasas, como para... Llegabas a la parada del autobús y cuando el autobús venía, a los 2 minutos antes de llegar al autobús, o bueno, 100 metros de llegar al autobús, te ponía autobús línea 12 con destino Cerrillo. O sea, que igual eras tú el que lo activabas, no te conocía. Claro, yo lo utilizaba con el botón. Claro, pero sí, me acuerdo una vez que alguien lo utilizó y empezó a sonar y toda la gente que estaba esperando el autobús se agachó. Sí, claro, suena de arriba una voz. Empieza a hablar una voz metálica y se agachaba todo el mundo como que alguien y decía, que nos trae algo. Y claro, y la gente, jo, vaya modernos que están aquí en Gijón, ¿cómo gastan el dinero? Y si no, la gente que no ve. No, vale, pero... Dice, no puedo entretenerse. Son un poco los conductores, porque el autobús en teoría lleva el avisar la información para cuando llega a la parada, que te diga autobús destino Cevillero, por ejemplo, Pagüey y tal. Y luego dentro del autobús te dice parada no sé qué, próxima parada tal. ¿Qué pasa? Que el conductor cuando tú estás calculo de ir 12 horas, 8 horas ahí conduciendo y tal, coge y puede quitar ese... No, y es que aparte de eso, la parada está aquí, a mí ya me tiene pasado, la parada está aquí y el autobús tiene que parar aquí y me da esa información. Pero mira tú por dónde, en la Plaza de los Mártires o en la anterior, como coinciden unos cuantos autobuses, unos detrás de otros, sí. Yo estoy esperando donde debo de esperar, pero igual tengo que coger el de 2 o el tercero. Me acaba de pasar ahora para venir, Entonces, ¿qué más me da? Que yo esté allí esperando que pasen todos los autobuses, porque no sé cuál es el que tengo que coger, porque no lo estoy oyendo porque queda más atrás. Yo pregunto. No, pero hay A mí palabras se que me cuando pasa. no También les cada das uno que señal no para está parar, conductores, oye, ¿qué autobús es este? Yo le pregunto muchas veces cuando llevo despistado. Yo llevo despistado, o llevo cumplirse tal y me acerco a la puerta y digo, ¿qué autobús es? El 12, el 1, el 4. Bueno, pues subo o no subo. Tienes suerte porque en Cantabria solo hay contestarte, ahí lo tiene. Claro, porque si no llevas el bastón... Pero no puedes salir de aquí. Y pasó el 12. Lo que lleves el Con la acera iba yo corriendo para cogerlo. Y detrás pasó el 6, y yo pasé para mi casa y cogí el 6. Y entonces el 6 adelantó al 12 en el trayecto de aquí. Podríamos haber pensado Esteban. Cogí y me bajé y le dije, oye, el que viene detrás es el 12, ¿no? Y me dijo, no, sí. Entonces me bajé y cogí el 12 para subir para casa. Pero bueno, son trucos que vas aprendiendo que tal es. Seguimos para avanzar un poco las aplicaciones. Isa, ¿Qué? a ver, te toca. ¿Qué Bueno, yo me llamo Isabel, tengo el iPhone 6 y a mí lo que más me jode es que
como dice el autobús. Yo no sé lo de mí, de si habla o no habla. Yo lo único que digo ahora, cuando se acerca uno para querer hablar conmigo, digo, no te acerques y vete por ahí. Dice, ¿por qué? Digo, porque te acercas, pasa el autobús y no me para. No me para. Llega el otro día, íbamos a coger autobús de las 3 menos 5 y hermana, yo para subir a Río Turbio, paso un autobús. Adiós. Digo, será desgraciado que no para. Y pasa una y dice, no, es que este no va a Río Turbio. Digo, luego después siéntate porque te vas a cantar. Cuando primero nos sentamos, otro autobús. Digo, pero bueno, ¿qué cojones pasa hoy? Así que así hemos estado. Y a ver, hemos estado pues hora y pico. Perdiendo buses ahí. Y cuando vino el autobús, me puse, digo, voy a ir al ayuntamiento, porque ya me está pasando 4 metros. Dice, ¿quién le manda a usted sentarse? Dice que hay gente que se sienta por tomar refresco. Es verdad. Pero vamos a ver, este señor sabe que tiene que parar. Eso es verdad. Bueno, pues dice que porque se ponen para tomar refresco. Digo, ¿usted se cree que desde las 2:30 que estoy aquí hasta las 4 voy a estar yo tomando fresco? Hay que poner las paradas 2 filas, los del fresco. Digo, ¿usted sabe que tiene la parada? Tiene que parar. Dice, ¡ay, señora! A ver si usted se cree que voy a estar parando todas las paradas. Así que yo me pongo mala. Yo quiero esto de GPS y voy andando y acabo primero. Vale, muy bien. Yo, mira, lo que uso es el WhatsApp y el teléfono. Otra cosa no uso nada. Y yo quiero GPS. Para que me diga dónde estoy. Bueno. Eso se lo preguntas a Siri y te lo dice, ¿eh? Tú aprietas el botón y le dices a Siri, ¿dónde estoy? Y te lo dice. Sí, pero a ver si me entiende. Pero es que yo no sé. El programa ese. Tú tienes el voiceover activado y sabes. Pero para tener eso que dice usted, tiene Yo que sí, ser con la aplicación activada, ¿no? Sí, Porque con el botón me con la localización activada, claro. Yo mira. Entonces le preguntas a Siri y te lo dice. Activar Simplemente. voiceover. Igual no me lo pillo bien por... Sí. Y con el Siri, tú tienes los que ya está activado. Es que mira, perdona, pido palabra. A las 4 de México me dio por cambiar de canal en la tele de Sálvame a Canal Sur. Ay, la leche. No, es porque estaba en el descanso. Eso es empeorar. Y salió un andaluz. Pobre, claro que sí, si cambiaste Y salió un andaluz con el bastón y dice que el teléfono que te iba diciendo, hay un escalón, bajaba, y él era ciego total. Hay una puerta a la izquierda, o sea que todo lo decía, y no tropezó. Bueno, pero en la Y tele... yo cada 2 por 3 estoy en el suelo. Pero en la tele todo es diferente. Eso es un poco exagerado, ¿eh? ¿Sabes? No, Hombre, por la gloria de mi madre. No, que saldría sí, pero... Nos que sea lo van a contar ellos hoy, a ver qué aplicaciones utilizan ellos. Pero tú sabes en contexto, ¿eh? Eso, oye, de verdad que fue en el Canal Sur. Pero al cocerlo mengua, siempre, eso siempre. Sí. Y en la tele sale todo bonito y se cura la ceguera y todos somos estupendos y todo va genial y luego eso... Él era total y dije, Como uy, ahora, ca. acabamos de- Y claro, yo me flipé. Digo, uy, madre, y no se cae. Pues yo quiero el GPS para no caerme porque estoy todo el día rodando. Todavía ayer fuimos a Covadonga, a mi hermana y yo, menuda hostia, pum. Digo, mira, desde Covadonga, desde arriba, digo, uy, qué bien me sale, qué bien me sale. Uy, que no nos caemos. Bajamos por la carretera para ir para cogerlo del agua que nos encargó Conchita, que le cogiéramos agua de la fuente. Sí, ¿Y dónde caíste? era muy sano. Pero era de la fuente,
cuando me meto para adentro, digo, ya no pasa el peligro. En cuanto el primero lo digo, ¡plá! Las dos. ¡Pumba! Y mi hermana boca arriba. Y yo, no le. Con la gafa ahí. Una prótesis que la ha puesto ya. Vamos, 3 prótesis, llevo 5 operaciones. Estoy jodida. Jodida está. Tengo que llevar a la pierna. Me cago en la agua bendita. Y cuando ella con la mochila, digo, a tomar por culo el agua bendita. No, a mí que no me encargue más agua bendita. Y me dice la de arriba, ¿qué? Ya trajiste el agua bendita. Digo, el agua bendita que nos dio a nosotros. Que nos hemos caído, dice entonces. Digo, que no den por culo al agua bendita. Digo, si encuentro por ahí, digo, yo cuando tengo la casa, lo voy a coger el grifo y le digo, toma el agua bendita. Y me dice, no, si hay aquí una fuente, digo, ¿dónde? Ahí cerca de la iglesia de Covadonga, ahí a mano derecha. Digo, me cago en otra vez con la mochila. Y vamos para allá, ¡plum! Una zancarilla. Menos mal que me cogieron 2. Y ahí, bueno, llevé la botella. Yo no sé si es agua bendita o no. Pero no. Se la tiene que regalar a los 2 autobuses. Ahora vamos con las aplicaciones, ¿vale? Venga, vamos, que es que se nos está yendo. Te tienes que marchar luego en el bus, Isa. No, que se nos pasa la tarde. Bueno, yo constatar 2 cosas. Bueno, aunque... Bueno, primero que aquí hay personas que van desde gente que no ve nada hasta gente que tiene un resto bastante aceptable para manejarse. Entonces, claro, más alto, hijo mío. Y gente que oye perfectamente y gente que no oye tanto. Digo que hay personas aquí, la asociación, claro, que va desde las personas que no ven nada hasta las personas que ven para manejarse con un resto visual importante. Entonces, claro, las aplicaciones que se necesitan son distintas para cada caso, ¿no? En principio nosotros íbamos a hablar básicamente de la mayor necesidad. La mayor necesidad es la persona que no ve nada, ¿no? Pero, ¿y nosotros? Pero podemos hablar de las otras. Escucha, Isa. Podemos hablar de las otras porque a no ser que la Virgen de Covadonga acabe haciendo muchos milagros, no me hable. La gente irá perdiendo vista, tanto por la edad como por la enfermedad, y entonces va a acabar necesitando de alguna manera las aplicaciones. Y creo que aunque no se usen de momento, deben conocerse para saber por dónde va la cosa. Entonces, bueno, en base a eso, pues si os parece, hablamos de los GPS, ¿no? En principio, que era GPS y localizadores, ¿no? Que era la cuestión. La diferencia entre, bueno, primero, un GPS es un programa que se desplaza sobre un plano. Es decir, el GPS da una posición, da unas coordenadas, y dependiendo de la cartografía, es decir, de cómo esté señalada la cartografía, dependiendo de la calidad de la cartografía, tiene más o menos precisión, o más o menos detalle. A esto hay que añadir que el GPS tiene siempre un error de desviación, un error que puede ir desde, a lo mejor, como mínimo 1 metro a 15 metros, por ejemplo. O sea, que algo mentirosillo. No, bastante. Algo no, bastante. Entonces, si el GPS diera 0 de error y la cartografía fuese detallada al centímetro, a nosotros nos diría lo que decía ese señor en televisión, pero es que eso ahora mismo no ocurre, porque los GPS que se utilizan se basan en satélites a los que se les aplica un error forzado por cuestiones, dicen los norteamericanos, de seguridad, hasta el punto de que en zonas de conflicto no da un error de 5 o 10 metros, da errores de hasta kilómetros. Se supone que para evitar problemas de lanzamiento de misiles, etc. Aquí en Europa se está tratando el asunto, el programa ese que se llama Galilei, que se mejoraría mucho la precisión del satélite y del GPS. Simplemente habría que aplicarle una cartografía buena y nos daría una información muy exacta.
Pero eso de momento no existe. Para entenderlo. El GPS, tanto para los que ven como para los que no ven, es un simple auxiliar de movilidad o de circulación. Y sirve para orientarnos en trazo grueso. Pero en detalle da problema, porque con un error de 15 metros puede confundir una calle paralela con otra. Y puede confundir la calle por la que vamos con la que se cruza con ella. Puede darnos indistintamente cualquiera de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que antes de hacer una ruta es conveniente verla previamente. Eso se puede ver en el Google Maps, si lo habéis, supongo que alguna vez habéis entrado. Se puede hacer paso a paso por una función que se llama de accesibilidad, pero que está muy poco detallada, pero sirve por lo menos para hacerse una idea de cómo tengo que ir desde aquí a la escalerona. Pregunta, ¿alguien utiliza la función de accesibilidad esta que está hablando? Es que yo no la he usado nunca. ¿La usaste tú, Lida? Yo intenté. No. Yo con ¿Qué tal funciona? ¿En el Google Maps? Sí. Sí, va bien. Sí. Pero ya digo que es bastante grosso. Es que yo ahora voy a viajar y por eso quería, porque mi hermana está peor que yo. O sea, cuando José dice que es un auxiliar de movilidad, quiere decir que uno con el GPS no puede moverse solo por ahí, sino que necesita o un bastón o un perro, o ver bastante. O sea, que un GPS no te resuelve la vida. Eso también le pasa, por ejemplo, a la gente que utiliza el GPS en el coche, hay veces que se pierde. O no se ha pasado muchas veces ahí con alguien. Sí, o te dicen que gires a la derecha en un puente. A mí en Córdoba a cruzar el paso. Primero por la imprecisión y después porque el GPS utiliza un lenguaje que hay que conocer más o menos. Entonces, lo que hay que hacer es combinar varias cosas. Por ejemplo, para los ciegos está bien utilizar el GPS y al mismo tiempo un localizador, como puede ser el G-Square, que da una información más detallada y más específica para ciegos. O el Ariadne, que comentaba Margarita. El Ariadne también es un localizador que te dice el punto aproximado en el que estás. Iba a decir el punto exacto, pero es que hemos quedado que el GPS no da punto exacto. Entonces, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, un localizador? Pues nos sirve, por ejemplo, para ir en autobús y saber en qué parada nos tenemos que bajar, porque la hemos marcado antes. La primera vez que vamos, la marcamos. La primera vez que vengo yo aquí, pongo en el localizador Santa Olaya o lo que sea, ¿no? O asociación de retinosis. Vale, ya está, me queda ahí. Y eso luego me lo calcula con unas coordenadas y me dice, bueno, pues si cojo el autobús más cercano aquí, pues me dirá punto favorito más cercano, asociación de retinosis, 50 metros, 100 metros, 200 metros, lo que sea. Vale, eso nos sirve, por ejemplo, para ir en autobús o y tal. Pero no nos va, o sea, nos va diciendo la calle por la que vamos o tal, pero no nos dice a lo mejor los cruces o no nos dice con detalle una serie de cosas que se necesitarían. Pues vaya 28 de la tele. Pero ni a nosotros ni a nadie, quiero decir, cualquiera que se compre un GPS para coche no le dice el detalle exacto de tal, le aparece si acaso un mapa en el que más o menos puede orientarse. Esto es así. O sea, la diferencia entre GPS y localizador es que el GPS te puede ir guiando. Tú le pones un destino y entonces según vas te dice a 100 metros gira a la derecha o a 300 metros gira a la izquierda. Eso es lo que hace un GPS, que es lo que utiliza la gente normalmente en los coches. Y un localizador no le puedes poner un destino y te va guiando, sino que te dice dónde estás, lo que hay a tu alrededor o según vas caminando, por qué calle vas. ¿Entendéis un poco la diferencia? No es ni mejor ni peor, sino lo que cada uno necesite en cada momento. Hay localizadores que son muy buenos y que te sirven pues, para las necesidades que tú Y tienes. mañana me parece que viene un muchacho de los que están trabajando en un proyecto que se llama Lazos, ¿no? Lazos. Que es un localizador específico que ellos han pensado como el G-Square para ciegos y que, bueno, ya lo contará él, pero
da una información más específica, a lo mejor sobre dónde hay un paso de cebra o dónde hay una tienda según enfoquéis el móvil. Volvemos a lo de siempre, es decir, es que un paso de cebra no puede tener, porque funcionan todos con GPS, un paso de cebra, si nos da un error de 10 metros, no hay paso de cebra que valga. O sea, el paso de cebra tiene que estar con un error máximo de 3 metros, porque es que si no, no hay manera para un ciego total. Pero bueno, eso ya no es un problema de los que hacen los programas, sino del satélite. Yo creo que es importante saber eso, lo que una aplicación te puede dar o no te puede dar, porque si no después nos hacemos muchas fantasías y nos compramos algo pensando que nos va a resolver problemas que no nos puede resolver, ¿no? Es lo que pasó un poco con el Captain, ¿os acordáis hace unos años cuando se vendía? Y la gente pensaba pues, que lo cogías y ya te llevaba donde tú querías ir. Entonces es importante saber eso, lo que te da o a donde no llega. Pero son todo apoyos. Sí, son todo apoyos, sí. Entonces, cosas que se pueden hacer con estas aplicaciones. Pues eso, lo que decía José, decirte dónde estás. Ir en un autobús y decirte, por ejemplo, por qué calle vas o qué calle vas a cruzar. Entonces, si tú te conoces la zona y sabes tu parada dónde está, pues esa aplicación sí te sirve. Incluso aunque no le hayas marcado el punto. Si tú sabes, por ejemplo, que vas por la calle, yo qué sé, no me sé el calle de Juan. Santander. O por la calle Santander, y que cuando llegas al cruce con tal calle está tu parada, pues si te avisa que a 30 metros viene el cruce con tal calle, pues tú ya sabes que en la parada siguiente te bajas. Entonces, para eso, por ejemplo, sí te sirve. Otra cosa que te sirve, para tener una idea de una zona a la que quieres ir. Tú, por ejemplo, en el Blazeware, ¿no? Te puedes buscar un restaurante y te puede decir las calles que hay alrededor, los cruces que hay alrededor. Entonces tú te puedes hacer una idea. O un GPS, tú le puedes poner salida de aquí y un punto de destino, y antes de salir de tu casa ver los cruces que puedes hacer, qué calles tienes que pasar, a qué distancia está, un poco para prepararte la ruta. O sea, que llevarte no te lleva, pero sí te puedes hacer una imagen o una noción de la zona que tú tienes que transitar. Hay una cosa que comentó antes Isabel, que a mí me parece bastante interesante para los ciegos totales o casi, y que yo creo que se ha explorado poco. Y la cosa es a todas esas aplicaciones que se utilizan para transmisión de datos que sean tanto de audio como de imagen. Es decir, por ejemplo, el Skype, que lo conocéis todos más o menos, que tú puedes hablar con una persona a través del móvil, puedes hacerlo o como si fuera una llamada de teléfono o como si fuera una videoconferencia. O el tango, por ejemplo, el tango es otra de ellas. Bueno, hay muchas, ¿no? Y yo creo que esto se ha explorado un poco. El Skype. Sí, el Skype. Y yo creo que esto se ha explorado un poco por la siguiente razón. Porque para casos de emergencia se puede hacer una transmisión guiada. Es decir, yo estoy en una zona totalmente perdido a las 2 de la tarde, que cae un sol de justicia y no hay nadie por la calle, pues yo cojo, llamo a un contacto, hago una videoconferencia, yo pongo el móvil así y él me puede guiar hasta una posición conocida. José, perdona, me contaba una ciega en Barcelona, ella trabaja para Apple, que estaba en un hotel en Estados Unidos y se bajó en el piso de ella, y tiene perro, Rosarillo, se perdió en el piso de un hotel enorme y la llama el papá desde México y le dice, mira, estoy perdido, no encuentro, no sé qué. Entonces el papá la va guiando y la lleva hasta un teléfono. Claro. Pero ríense de esto, llega el teléfono y llama a la recepción, estoy perdida. Ellos no tenían localizador en el teléfono, no sabía de qué piso le estaba llamando. Bueno, los del hotel nunca la encontraron. Entonces le tocó seguir con la cámara y decirle a su papá, descríbame dónde estoy. El papá le empezó a escribir totalmente y los hijos, sí, estás en tal piso, en tal sitio, no sé. De esta manera la rescataron, porque el papá desde México les dijo en Estados Unidos dónde estaba su hija. Sí, pero era por FaceTime, ¿no? ¿Y la aplicación Vimaya es también? ¿La utilizasteis alguna vez? Yo estoy apuntada, pero no lo he usado nunca.
Nosotros sí la usamos, en Oviedo sobre todo Bego la usó mucho, llamó y funciona. Y Santamaco la está utilizando. Era una señora que quería venir y luego ya no vino. Y sí, yo de hecho además no confiaba en que hubiera muchos voluntarios y ya... Dicen que sí que hay bastantes un voluntarios. montón de gente, sí. Entonces es una aplicación que tú llamas, o sea, la utilizas y una persona, quieres leer algo o quieres ver una cosa, tú pones la cámara y alguien al otro lado te dice lo que tienes. Sí. Entonces yo soy voluntaria de esa actividad, de repente me suena el teléfono en esa aplicación, me pongo en contacto contigo y te leo lo que tú me digas o te describo lo que acabas de contar un poco, Lina. Bueno, pero está sí que te dice y ahora hay una nueva aplicación que te lo lee todo. Entonces, estas aplicaciones yo creo que se pueden usar. Ahora se han hecho como